especial. Vamos a tener aquí unas cuantas charlas relacionadas con la Semana de Europa. Esta semana es una semana muy importante para Europa. Ahora os va a explicar nuestro conferenciante el porqué. Y hombre, además tenemos, hoy nos hemos despertado con una buena noticia, ¿verdad? No sé si vosotros estáis al tanto, pero sabéis que en Francia ha ganado Macron frente a favor de que sigamos creciendo como Europa. Entonces, la verdad que es una bonita semana para tener estas charlas, ¿no? Entonces, aquí tenemos con nosotros a Custodio Velasco. Él es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, ¿de acuerdo? Y entonces viene a contaros un poco sobre Europa y qué significa Europa y demás, ¿vale? Pues yo, bueno, le quiero agradecer mucho porque él viene voluntariamente. Todos los que vienen a dar las charlas esta semana, pues de manera voluntaria se han prestado a venir a los institutos y salir de sus aulas de la universidad a comentar con vosotros y hablar de este tema tan interesante y tan necesario. Muchas gracias, Teresa. Buenos días a todos y me alegra muchísimo que esté el aula llena. Yo quiero agradecer a Teresa, agradecer al instituto esta iniciativa. A mí cuando me informaron de que, oye, que si quería venir a dar una charla, soy profesor, como comenta Teresa Lázaro, en la Universidad de Sevilla, doy clases de Historia Contemporánea, pero también doy clases aparte de eso, en la Facultad de Derecho, sobre una materia que es la construcción de la identidad europea. Es un máster que se está impartiendo desde hace algunos años. Y me apasionó, me pareció muy interesante venir aquí y lo hice encantado, lo hago encantado porque en realidad vosotros, sois el futuro de este país, ¿no? Y dentro de poco vais a estar votando. No sé qué edades tenéis, en torno a los 14, 15, os falta poquito, 4 años, 4 o 3 años se pasan en nada. Y es importante que tengáis conocimiento antes de opinar en cualquier cosa, en cualquier materia. Está muy bien opinar, está muy bien poder debatir, pero antes de debatir, antes de opinar, es importante informarse, es fundamental, es importante leer. Supongo que son cuestiones sobre las que ya os han hablado. Ese es el criterio geográfico. Hay un criterio político. ¿Es un mercado único? Sí, es un mercado único. Es un mercado, quiero decir, hay libertad para establecer transacciones económicas entre los distintos países que forman parte de la Unión Europea, pero no es exclusivamente un mercado. Es lo que os quiero decir. Es una unión política, como tú comentabas. ¿Cuál es tu nombre? Javi. Como Javi comentaba, es una unión política, efectivamente. Aquí tenemos, las 4 grandes instituciones. Hay otras más, no son las únicas. El Parlamento Europeo, que es la voz de la ciudadanía, es ahí donde quiero decir, es la herramienta más democrática. Al Parlamento Europeo lo votamos todos, los ciudadanos europeos. Luego tenemos la Comisión Europea, que es diferente, es la reunión de una serie de ministros que van a decidir sobre los presupuestos. A Europa la cultura del saber y la cultura del poder. Grecia en el caso griego, va a adoptar esa cultura del saber racionalista, la capacidad racional de comprensión de la vida, ¿no? Del ser humano. ¿Conocéis la historia de Ulises? Sí. Y lo de que va de luchar a Troya. ¿Perdón? No, es que no lo he oído. ¿Sabéis lo que hace Ulises? Ulises se enfrenta a los dioses. Y se enfrenta a los dioses, ¿sabéis con qué herramientas se enfrenta a los dioses Ulises? Con la razón. Con la razón. Es una
una manera, es el ejemplo que os pongo, de cómo en la Grecia clásica se valora la capacidad racional del hombre hasta tal punto de que puede enfrentarse a Dios. A partir del 711 hay una entrada de musulmanes a la península española y llegan hasta Francia, de hecho. Eso hace que en Europa se cree una religión, la cristiana, por oposición a la religión musulmana, y va a dotarle de una identidad religiosa al continente. Se van a crear el Camino de Santiago, pero no solamente en España, es por toda Europa. Se van a crear redes de comunicación que van a estar repletas de iglesias con una misma orientación religiosa, con un mismo estilo arquitectónico también. Y eso va a crear una identidad durante siglos en torno a ese cristianismo. La cosa, esa tolerancia religiosa y esa tolerancia política van a ser elementos que se van a recuperar en el siglo XX. Estoy siguiendo una línea cronológica, como veis, ¿no? Herencia grecorromana, herencia cristiana, herencia racionalista ilustrada, y en último lugar, la última que quiero citar es la herencia cultural que deja las dos grandes guerras mundiales del siglo XX. ¿Sabéis que hubo dos guerras aquí? A ver, ¿alguien me puede decir cuándo fue la primera y cuándo fue la segunda? Seguramente habéis visto películas, ¿eh? O sea, no, esto seguro que sí, que lo sabéis. La segunda fue del 1939-45. ¿Perdón? Del 39-45. Esa es la segunda. Esa es la segunda. ¿Y la primera? Del 13. Del 19. Potencia pierde fuerza a nivel internacional y empieza a haber una serie de personas que hablan de la necesidad de unirnos para ser más fuertes. Por separado no vamos a poder competir con los Estados Unidos. Uniéndonos, quizás. En ese periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en el 39, hay un debate muy interesante en favor de la Unión Europea. Pero sobre todo, bueno, no llega a concluirse, no se consigue llevar a efecto. Rápidamente, bueno, ahí está Hitler en los años 30, todos los totalitarismos, también el totalitarismo soviético, etc. Que entra. Hay una guerra, la guerra franco-prusiana en 1871, la que Alemania arrebata a Francia parte de su territorio, Alsacia-Lorena. Eso no lo olvidan los franceses. Y en la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, en el 19, los franceses van a ir con saña contra los alemanes. Y les van a exigir, bueno, no voy a contaros, pero vamos, es una de las razones por las que el nacionalismo alemán, a partir del 19, se levanta en contra de las instituciones europeas. Y Hitler precisamente empieza su carrera ascendente a partir de la década de los 20, que es la gran tentativa de unidad. Hay tres grandes tentativas de unidad. La primera tentativa de unidad es después, en fin, en el contexto de la Edad Media, en el contexto del cristianismo. Segunda tentativa de unidad, en torno a los valores de la República Ilustrada en el siglo XVIII. Y la primera fracasa. La primera fracasa con la división entre protestantes y católicos en el siglo XVI. La segunda también fracasa. La unidad en torno a la República Ilustrada del siglo XVIII fracasa con las guerras de Napoleón. Y ahora viene la tercera. La tercera gran tentativa, que es la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, que es después de la crisis, la enorme crisis del siglo XX, las dos grandes guerras mundiales. ¿Cuáles son los valores que ahí se quieren desarrollar? Primero, la paz y la estabilidad. Después de dos grandes guerras, mira, ya hasta aquí hemos llegado. Vamos a intentar resolver nuestras diferencias no mediante la violencia, sino mediante el diálogo, mediante el consenso.
paz y estabilidad es el primero de los objetivos de esta Unión Europea que, por cierto, no lo he dicho aún, vamos a la prosperidad y el crecimiento. Es que Europa había perdido, como os comentaba, en la Primera Guerra Mundial, el primer puesto que tenía en el concierto internacional, era la primera potencia hasta la Primera Guerra Mundial, pero lo pierde en lugar de los Estados Unidos. Más aún lo va a perder después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, quien parte el bacalao es los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se crean dos grandes bloques, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos en Occidente. ¿Y Europa dónde está? Países aislados, es imposible que podamos competir con estos dos grandes potencias. Es importante que nos unamos para poder tener un papel económico internacional. De ahí buscar el segundo objetivo, la búsqueda de la prosperidad y el crecimiento. España no pudo entrar en la Unión Europea mientras el dictador Franco estaba en el poder. Y lo intentó en repetidas ocasiones. Pues a través del ministro de Asuntos Exteriores, Castilla, intentando presionar a las instituciones europeas. No. Hasta que no haya democracia, no entra España en la Unión Europea. ¿Qué pasa ahora con Turquía, por ejemplo? Turquía quiere entrar en la Unión Europea, pero ¿es Turquía un país democrático? Tiene instituciones democráticas, pero eso no es democracia. Una cosa es tener instituciones democráticas y decir, no, aquí tenemos un parlamento, aquí tenemos partidos políticos, pero ¿hasta qué punto ese parlamento es la voz de la ciudadanía? ¿Hasta qué punto no hay control sobre la opinión pública? Están encerrando en Turquía a los que ellos consideran que son la oposición sin el más mínimo control sobre el poder judicial de los jueces. Eso no es. Y luego cómo van ampliándose a los actuales 28. Bueno, la población de la Unión Europea comparada con el resto del mundo, para que os hagáis una idea, bueno, China desde luego es que nadie puede con China. Imposible. Pero, bueno, y también India, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Supera a los Estados Unidos, está en tercer lugar, ¿no? Dentro de los... Es un gran mercado, Cuando hay tanta población también, eso significa que hay muchas bocas que alimentar y mucho mercado. La riqueza comparada en términos globales, ¿no? La Unión Europea está por delante de los Estados Unidos, como podéis comprobar aquí. Aunque tienen menos población que China, la riqueza también es mayor en renta per cápita. Ya para ir finalizando, el carácter de la religión cristiana. Es la religión mayoritaria en Europa. Cristiana, protestante y católica. Sabéis que dentro del cristianismo hay dos ramas, dos grandes ramas. Luego hay, incluso dentro del protestantismo hay otras muchas más, ¿no? Es la mayoritaria. Pero no únicamente es el valor cristiano. De hecho, la Unión Europea, los valores que más definen a esa Unión Europea no son los valores religiosos, sino son los valores racionalistas, los que emanan de la antigua Grecia y los que continúan en el siglo XVIII con el racionalismo ilustrado. Básicamente esos son los valores que van a regir, ¿no? En el valor de la tolerancia, el valor del respeto, la tolerancia, insisto, religiosa, tolerancia política, el respeto al otro, el consenso entre la búsqueda de soluciones dialogadas en lugar de búsqueda del conflicto o de la violencia. Esos son los valores que van a definir y que están definiendo a la Unión Europea.